Juicio final. Chapter 1. Un hombre de opiniones. La mañana en que recibió aquella carta, Matthew Coward se despertó en un atípico ambiente invernal. La noche anterior se había levantado un viento del norte que no dejaba de soplar y parecía desplazar la noche, tiñendo el amanecer de un gris oscuro que desvirtuaba la imagen de la ciudad. Al salir de su apartamento, vio cómo la brisa sacudía una palmera y hacía que sus hojas sonaran como un montón de espadas. Se encorvó y lamentó no haberse puesto un jersey bajo la gabardina. Cada año se daban unas cuantas mañanas como esa, que prometía cielos grises y vientos borrascosos. La naturaleza gastaba una broma pesada y hacía rezongar a los turistas de Miami Beach, que caminaban por la arena en Little Havana. Las ancianas cubanas llevaban gruesos abrigos de lana y maldecían el viento, sin pensar que en verano llevaban sombrilla y maldecían el calor. En las barrancas de Liberty City, el frío silbaba y los yonkis temblorosos lo combatían con sus cachimbas, pero en poco tiempo la ciudad recuperaría su sofocante y bochornosa normalidad. No será más que un día, pensó mientras caminaba con brío, puede que dos. Entonces el aire cálido del sur soplará con más fuerza y nos olvidaremos del frío. Matthew Coward iba por la vida ligero de equipaje. Las circunstancias y la mala suerte lo habían privado de muchos ingredientes de la inminente madurez. Un simple divorcio lo había separado de su mujer e hija y la injusta muerte le había arrebatado a sus padres. Sus amigos habían seguido caminos diferentes marcados por carreras prometedoras, cuadrillas de hijos, letras del coche e hipotecas. Durante un tiempo habían intentado que se sumase a las fiestas y excursiones que organizaban, pero como su soledad fue creciendo y a él no parecía molestarle las invitaciones, fueron a menos y acabaron interrumpiéndose. Su vida social se distinguía por esporádicas fiestas de oficina, conversaciones de trabajo, no tenía amante y no acertaba a comprender muy bien por qué. Vivía en un modesto apartamento de los años 50 en lo alto de una empinada colina con las vistas a la bahía. Lo había llenado de muebles viejos, estanterías con novelas de misterio y obras policíacas basadas en hechos reales, una batería de cocina despostillada, pero práctica, y unos cuantos grabados enmarcados que colgaban discretamente de la pared. A veces pensaba que cuando su esposa logró la custodia de su hija, la vida había perdido todo el color. Satisfacía sus propias necesidades con el deporte, los 10 kilómetros al día de rigor en un parque del centro, algún partido de baloncesto improvisado en la YMCA y el trabajo en el periódico. Se sentía poseedor de una considerable libertad, aunque le preocupaba tener tan pocos compromisos. El viento que seguía soplando fuerte agitaba las 3 banderas de la entrada principal del Miami Journal. Se detuvo un momento para contemplar el impasible edificio amarillo. En la fachada figuraba el nombre del periódico estampado en enormes letras rojas de neón. Era un lugar famoso, conocido por su dinamismo y su poder. Por el otro lado, el periódico dominaba la bahía. Desde allí, podía ver cómo las aguas embravecidas rompían contra el muelle donde se descargaban enormes rollos de papel de prensa. En cierta ocasión, mientras estaba en la cafetería comiendo un sándwich, había divisado una familia de manatís que retozaban en el agua, a no más de 10 metros del muelle de carga. Sus lomos marrones emergían en la superficie y luego desaparecían bajo las olas. Buscó a alguien a quien comentárselo, pero no encontró a nadie. Durante los días siguientes, pasó la hora de comer observando la cambiante superficie turquesa en busca de los animales. Eso era lo que le gustaba de Florida. Parecía sacada de una selva, que siempre amenazaba con apoderarse de la civilización para devolverlo todo a su estado primigenio. El periódico no dejaba de publicar historias sobre caimanes de 3,5 metros que se quedaban atrapados en las vías de acceso a la interestatal e interrumpían el tráfico. Aquellas historias le encantaban, una bestia primitiva contra una bestia moderna. Coward apuró el paso para franquear la puerta giratoria de la entrada a la redacción del jornal y saludó a la recepcionista, que quedaba medio escondida tras la consola del teléfono. Cerca de la entrada había una pared reservada para placas, menciones y premios. Una exposición de Pulitzers, Kennedys, Cabots, Piles y otros nombres de menor categoría. Hizo un alto ante una hilera de buzones para recoger el correo de la mañana. Echó un rápido vistazo a las habituales notas y docenas de comunicados de prensa, proclamas políticas y propuestas que llegaban cada día de la delegación del Congreso, la alcaldía, la administración del condado y diversas comisarías de policía. Todos ellos le avisaban de algún suceso que creían merecedor de la atención periodística. Suspiró preguntándose cuánto dinero se iba en esos inútiles esfuerzos. Sin embargo, un sobre captó su atención y lo separó del resto, blanco y delgado. Llevaba su nombre y dirección escritos en mayúscula y con trazo fuerte. En la esquina había un rémite, un apartado de correos de Stark en el norte de Florida, la prisión estatal,
pensó. La colocó encima de las otras cartas y se dirigió a su despacho, maniobrando entre las mesas, saludando con la cabeza a los pocos periodistas que habían llegado temprano y que ya hacían trabajar los teléfonos. Saludó con la mano al redactor jefe, que leía la última edición con los pies apoyados en su mesa del centro de la sala. Luego traspuso unas puertas que había al fondo de una sala de redacción en las que se leía editorial. Se hallaba a medio camino de su cubículo cuando oyó una voz cercana. Oh, nuestra estrella llega temprano. ¿Qué te trae ante la multitud? ¿Nervioso por los conflictos de Beirut? ¿Desvelado por el programa de reactivación económica del presidente? Coward asomó la cabeza por un tabique. Buenos días, Will. Solo quería usar la línea de larga distancia para llamar a mi hija. Las preocupaciones profundas e inútiles te las dejo a ti. Will Martin soltó una risita y se apartó de la cara un mechón de pelo cano, con un movimiento más propio de un niño que de un adulto. Menuda cara tienes. Cuando acabes, echa un vistazo al artículo de la sección local. Parece que uno de nuestros togados llegó a cierto acuerdo para poner en libertad a un viejo amigo acusado de conducir bebido. Podría ser el momento de emprender una de tus archiconocidas cruzadas de crimen y castigo. Le echaré ese vistazo, prometió Coward. Menudo frío esta mañana. ¿De qué sirve vivir aquí si tienes que llegar al trabajo titiriteando? Podría ser Alaska. ¿Por qué no sacamos un editorial contra el mal tiempo? Después de todo, siempre estamos intentando influir en el cielo. Tal vez nos oigan esta vez. Tienes razón. Y tú eres el hombre indicado para hacerlo. Cierto, no vivo en pecado como tú. Tengo mejor relación con el Todopoderoso. Eso ayuda en este oficio. Porque estás más cerca de unirte a él que yo. ¿Qué tienes contra los veteranos? Y puede que también seas un sexista, un racista, un pacifista y todos los demásistas. Coward soltó una risita, se fue a su mesa y puso la pila de correo en el centro. Aquel sobre quedó encima. Fue a cogerlo mientras con la otra mano marcaba el número de su exmujer. Con un poco de suerte estarán desayunando, pensó. Sujetó el auricular entre el hombro y el oído, liberando así la mano mientras establecía la conexión. Cuando el teléfono empezó a sonar, abrió el sobre y sacó un único folio amarillo del papel pautado. Estimado señor Coward, actualmente espero el día de mi ejecución en el corredor de la muerte por un crimen que yo no cometí. Diga. Dejó la carta encima de la mesa. Hola Sandy, soy Matt. Solo quería hablar con Becky un minuto. Espero no interrumpir nada. Hola, Matt. Coward notó que titubeaba. No, solo que estábamos a punto de salir. Tom tiene que estar en el juzgado a primera hora, así que la llevará al colegio y... No pasa nada. De todas maneras, hay unas cuantas cosas sobre las que necesito hablar contigo, pero ellos tienen que irse, así que sé breve. Coward cerró los ojos y pensó en lo doloroso que le resultaba no formar parte de la vida cotidiana de su hija. Se la imaginaba derramando la leche del desayuno y leyéndole libros de noche, sosteniendo su mano cuando se pusiera enferma, admirando las fotografías que se hacía en el colegio, contuvo la desilusión. Claro, solo quería decirle hola. El auricular resonó contra la mesa y en el silencio subsiguiente, Matthew Coward releyó las palabras finales. Yo no cometí. Recordó a su esposa el día en el que se conocieron, en la redacción del periódico de la Universidad de Michigan. Era bajita, pero su fuerza parecía contrarrestar su talla. Estudiaba diseño gráfico y trabajaba media jornada maquetando, preparando titulares y revisando pruebas de imprenta, apartándose de la cara el ondulado cabello oscuro, tan concentrada que rara vez oía sonar el teléfono o reaccionaba a los chistes verdes que inundaban la desenfrenada atmósfera de la redacción. Era una mujer de orden y precisión, con un enfoque de la vida propio de un delineante. Hija del jefe de bomberos local, fallecido en un acto de servicio, y de una maestra de primaria, su mayor deseo era acumular bienes y disfrutar de todas las comodidades. Él la consideraba guapa, y lo asustaba lo mucho que la deseaba. Se sorprendió de que accediera a salir con él, pero más aún de que después de una docena de citas, ya se hubieran acostado. Por aquel entonces, Coward era redactor jefe de deportes, y eso a ella le parecía una pérdida de tiempo. De hecho, solía mofarse de esos hombres supermusculados con extravagantes atuendos que corren detrás de balones de formas diversas. Él había procurado instruirla en las distintas modalidades deportivas, pero ella se mostró intransigente. Al cabo de un tiempo, con la relación ya consolidada, Coward empezó a cubrir auténticas noticias y a salir a la calle a buscar el material para sus artículos. Disfrutaba con las interminables horas de trabajo, la persecución de la noticia y la tentación de escribir. Ella pensaba que llegaría a ser famoso o al menos importante. Lo acompañó cuando él consiguió la primera oferta de trabajo en un pequeño diario del centro del país. 6 años más tarde seguían juntos. El día que Sandy le anunció su embarazo, Coward recibió una oferta de jornal. Él iba a cubrir los tribunales penales. Ella iba a tener a Becky. Papi. Hola, cariño. Hola, papi. Mamá dice que solo puedo hablar un minuto. Tengo que ir al colegio. ¿También hace frío ahí, cielo? Deberías ponerte un abrigo. Vale. Tom me compró uno con un pirata que es todo naranja como los Bucks. Voy a ponerme ese. También conocí a algunos jugadores. Fueron a merendola con la que ayudábamos a reunir dinero para los pobres. Estupendo.
Papi, ¿los jugadores son importantes? Más o menos. Papi, ¿te pasa algo? No, cariño, ¿por qué? Es que nunca me llamas por la mañana. Es solo que al levantarme te he echado de menos y quería oír tu voz. Yo también te echo de menos. ¿Volverás a llevarme a Disney World? Esta primavera te lo prometo. Vale, ahora tengo que irme. Tom me está haciendo señas. Ah, ¿sabes qué? Los de segundo tenemos un club especial que se llama el Club de los 100 Libros. Hay un premio por leer 100 libros y me lo han dado a mí. Fantástico, ¿y qué es? Una placa especial y una fiesta de final de curso. Genial, ¿y cuál es tu preferido? El que tú me enviaste, el dragón chiflado. Tengo que irme. Vale, te quiero y te echo muchísimo de menos. Yo también. Adiós. Se hizo otro silencio hasta que su exesposa cogió el auricular. Él habló primero. ¿Una merendola con futbolistas? Siempre había querido odiar al hombre que lo había suplantado. Odiarle por su profesión de abogado especializado en derecho de sociedades. Por su aspecto bajo y fornido, con la constitución de quien a la hora de comer levanta pesas en un gimnasio de los caros. Quería imaginar que era cruel, un amante desconsiderado, un pésimo padre adoptivo, un inepto cabeza de familia. Pero no era nada de eso. Poco después de que su exesposa le anunciara su inminente boda, Tom voló a Miami sin decírselo a ella para encontrarse con él. Tomaron unas copas y comieron juntos. El propósito era turbio, pero al acabar la segunda botella de vino, el abogado le dijo con franqueza que no estaba intentando ocupar el lugar de padre y que, como tenía que vivir con su hija, haría todo lo posible porque ella correspondiera a su padre con cariño. Coward le creyó. Sintió una extraña especie de alivio y satisfacción. Luego pidió otra botella de vino y se convenció de que su sucesor le caía más o menos bien. Es por el bufete de abogados. Son copatrocinadores del Unit Y de Tampa. Por eso vinieron los jugadores. Becky se quedó bastante impresionada. Claro que Tom no le dijo cuántos partidos ganaron los Bucks el año pasado. Ahora lo entiendo. Ya, la verdad es que son los hombres más grandes que he visto en mi vida. ¿Tú cómo estás? Hace frío, y eso vuelve loco a todo el mundo. Ya sabes cómo es. Nadie tiene un abrigo de invierno ni calefacción en casa. Todos tiritan y enloquecen hasta que vuelve el calor. Yo estoy bien, encajo bien aquí. ¿Sigues teniendo aquellas pesadillas? No tanto. Alguna vez de vez en cuando. Pero todo está bajo control. Podrías pedir ayuda. El periódico correría con los gastos. Sería una pérdida de tiempo. Hace meses que no tengo pesadillas. ¿Qué ocurre? Bueno, supongo que debería decírtelo. ¿Decirme qué? Tom y yo vamos a tener un bebé. Becky ya no estará sola. Coward se mareó un poco y acudieron un millar de sentimientos. Vaya, vaya, enhorabuena. Gracias, pero tú no lo entiendes. ¿Qué? Que Becky va a formar parte de una familia aún más que antes. ¿Ah, sí? Es que no es lo que ocurriría que tú te quedaras al margen. Al menos es lo que me asusta. Ya bastante duro es para ella que tú estés en la otra parte del estado. No soy yo el que está en la otra parte del estado. Eres tú. Tú eres la que se fue. Eso es agua del pasado. De todos modos, las cosas van a cambiar. No veo por qué. Hazme caso. Por su tono, había elegido cuidadosamente las palabras. Te dedicará menos tiempo, estoy segura. Le he estado dando muchas vueltas. Pero ese no era el acuerdo. El acuerdo puede cambiar y los dos lo sabemos. No lo creo. Vale, no voy a permitir que esta conversación me provoque un disgusto, así que ya veremos. Pero... Matt, tengo que irme. Solo quería que lo supieras. Estupendo, muy amable de tu parte. Podemos discutirlo más tarde si es que hay algo que discutir. Claro, después que hayas hablado con abogados y asistentes sociales y de que me hayas alejado completamente de nuestra vida. No es de tu vida de la que estamos hablando. Ya no, es de la mía. Estás equivocada, pensó Coward. Miró en torno a su cubículo, a través de un ventanuco, vio cómo el cielo se encapotaba en el centro de la ciudad con un tono gris pizarra. Luego miró las palabras que tenía justo delante. Yo no cometí. Todos somos inocentes, pensó. Demostrarlo es lo difícil. Acto seguido, para apartar la conversación de su mente, retomó la carta y siguió leyendo. El 4 de mayo de 1987 acababa de regresar a casa de mi abuela en Pachoula. Por aquel entonces estudiaba en la Universidad de Rutgers, en New Brunswick, y estaba a punto de acabar el tercer año. Llevaba varios días de visita cuando la policía me detuvo para interrogarme sobre un asesinato con violación ocurrido a escasos kilómetros de casa de mi abuela. La víctima era blanca. Yo soy negro. Un testigo ocular había visto como un Ford sedán verde parecido al que yo tenía abandonaba el lugar donde la niña había desaparecido. Me tuvieron en comisaría 36 horas, despierto, sin comida, sin agua y sin dejarme hablar con un abogado. Los agentes me golpearon en varias ocasiones. Usaban guías de teléfono dobladas para porrearme porque no dejan marca. Me amenazaron de muerte y uno de ellos llegó a apuntarme a la cabeza con una pistola y apretó varias veces el gatillo. Cada vez que lo hacía, el percutor chasqueaba en un tambor vacío. Al final, me dijeron que si confesaba todo iría bien. Estaba tan exhausto y aterrado que lo hice. Confesé sin conocer los detalles y dejándome implicar en el crimen.
Después de todo lo que me hicieron pasar, habría confesado cualquier cosa, pero yo no lo hice. Al cabo de unas horas intenté retractarme de mi confesión en vano. El abogado de oficio solo vino a verme 3 veces antes del juicio. Tampoco llevó a cabo ninguna investigación, ni llamó a testigos que me habrían situado en algún otro lugar cuando se cometió el crimen. Un jurado integrado por blancos oyó los testimonios y me condenó tras 1 hora de deliberación. Les llevó otra hora proponer la pena de muerte. El juez blanco dictó sentencia y me calificó de animal al que habría que sacar de la sala y matar a tiros. Ahora llevo 3 años en el corredor de la muerte. Tengo la esperanza de que los tribunales anulen la sentencia, pero puede que tarden muchos años. ¿Puede usted ayudarme? Otros presos me han dicho que ha escrito editoriales condenando la pena de muerte. Yo soy un hombre inocente que se enfrenta a la pena máxima a causa de un sistema racista que ha conspirado contra mí. Prejuicio, ignorancia y maldad me han puesto en esta situación. Por favor, ayúdeme. He escrito más abajo los nombres de mi nuevo abogado y de los testigos. También he puesto su nombre en mi lista de visitas autorizadas por si decide venir a hablar conmigo. Una cosa más, no solo soy inocente de los cargos que se me imputan, sino que además le puedo dar el nombre del asesino. A la espera de su respuesta, Robert Earl Ferguson.